Hola a todos y a todas, bienvenidos a otra clase más. En esta clase lo que vamos a ver es los diferentes tipos de particiones que tenemos, que es una partición, tanto en sistemas Windows como en Linux, y vamos a ver ejemplos prácticos de cómo crear y administrar estas particiones en sistemas Linux servidor y en sistemas Linux cliente. Entonces vamos a empezar a ver lo que es una partición. Una partición es, nosotros tenemos un disco, ya sea un disco externo o un disco interno, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que este disco, imaginaos que este disco es de 100 gigas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que este disco de 100 gigas lo vamos a dividir en partes. Entonces, estas partes se conocen como particiones. Entonces vamos a coger un disco y lo vamos a dividir en diferentes partes. Cada una de las partes le podemos poner el tamaño que nosotros queramos. ¿Vale? Entonces estas partes de aquí son particiones. Estas particiones de aquí lo que hacemos al final es dividir el disco en diferentes partes y para poder utilizarlas ya veremos que tenemos que darle un formato para que el sistema operativo pueda acceder a cada una de las particiones y podamos trabajar con ellas. Existen diferentes tipos de particiones. Si trabajamos con sistemas MBR, nosotros tenemos sistemas MBR que son sistemas con arranque antiguo, ¿vale? Son sistemas más antiguos, bien heredado de MS2. Entonces, MBR tiene una limitación, ¿vale? Tenemos tres tipos de particiones. Tenemos particiones primarias, particiones extendidas y particiones lógicas. Tenemos estos tres tipos de particiones. El problema que tiene el sistema MBR es que como máximo podemos tener 4 particiones primarias. Si nosotros llenamos un sistema o un disco con 4 particiones primarias, no podemos realizar más particiones. Es el máximo de particiones que nos permite. Lo que podemos hacer es crear, por ejemplo, 3 particiones primarias, crear una extendida y dentro de la extendida podemos crear lógicas. De esta manera podemos tener un disco donde podemos tener más de 4 particiones. Podríamos tener una partición primaria, 2 particiones primarias, 3 particiones primarias, aquí crear una partición extendida y dentro crear las diferentes lógicas. De esta manera podemos tener un disco con más particiones. Estos son sistemas MBR. Si nosotros queremos trabajar con sistemas nuevos, ¿vale? Podemos trabajar con la tabla de particiones GPT. La tabla de particiones GPT ya no dispone de tipos de particiones, solo existen las particiones primarias. Y podemos crear infinitas, ¿vale? No hay límite de particiones. El límite de particiones lo marca el sistema operativo. Por ejemplo, Windows tiene un límite de 128 particiones y Linux tiene un límite de 154 particiones. Así que podemos crear tantas particiones como queramos y el límite lo pondrá el propio sistema operativo. El problema que tienen los GPTs es que necesitamos trabajar con sistemas nuevos, ¿vale? Necesitamos trabajar con sistemas de arranque UEFI y necesitamos trabajar con sistemas de 64 bits. Si nosotros trabajamos con sistemas antiguos, deberíamos ir a trabajar con MBR. Vale, esto sería así en forma general lo que son las particiones y los tipos de particiones que existen. Vamos a hacer un caso práctico. En sistemas Linux, vamos a empezar por un sistema Linux modo cliente y luego vamos a trabajar con un sistema Linux modo servidor. Vamos a arrancar el Ubuntu, en este caso yo estoy trabajando con la versión 20.04 y vamos a arrancar la máquina. Para poder trabajar lo que voy a hacer es añadir un disco nuevo y voy a trabajar con un disco vacío para hacer las pruebas no sobre el sistema operativo, sobre el disco del sistema operativo, sino sobre un disco aparte. Una vez arranca el sistema, iniciamos sesión con el usuario
Vale, una vez hemos iniciado sesión, lo que vamos a hacer es ir a configurar las particiones, ¿vale? Para ello, lo que yo recomiendo es que utilicéis el software Gparted, ¿vale? Por defecto, en algunas versiones viene instalado, en otras no. Si utilizáis una live, pues seguramente que ya viene. Si no, pues lo que tenemos que hacer es agregarlo, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es ir a aplicaciones y lo que vamos a hacer es instalarlo. Lo buscamos, Gparted, y lo instalamos. Una vez instalado el Gparted, ya lo podemos ejecutar, nos venimos a software, lo buscamos y lo abrimos. Vale, aquí aparece lo que serían nuestros discos. Si os fijáis, tenemos el disco SDA. Linux normalmente lo nombra con /dev para decir que está en el directorio de dispositivos, y los discos los suele llamar como SDA, SDB, SDC. Y luego las particiones le pone un número al final. Este sería el disco A, donde tenemos el sistema operativo instalado, y si le damos aquí a la derecha, le damos a abrir, nos aparecerá el SDB, que es el disco que yo he agregado anteriormente, ¿vale? Es un disco de 10 GB que he agregado, que está vacío. Lo he agregado en la máquina virtual. Si le damos, ¿veis? Tenemos el disco aquí. Ahora lo primero que tenemos que hacer es crear la tabla de particiones para indicarle de qué tipo vamos a trabajar, si vamos a trabajar con MBR o vamos a trabajar con GPT. Para ello nos iremos aquí a partición y aquí crearíamos las nuevas particiones, ¿vale? Si le damos ahora, me va a decir que no puede porque tenemos que crear la tabla de particiones. Entonces ahora dice que nos vayamos a dispositivo, crear tabla de particiones. Nos vamos a dispositivo, crear tabla de particiones y nos sale de qué tipo queremos crearla. Tenemos MS2, que sería el MBR que hemos comentado, y el GPT, que sería el tipo que también hemos comentado anteriormente, ¿vale? Vamos a empezar con MS2 para que veáis las limitaciones que tiene. Le damos a MS2, aplicar. Y ahora aquí, por ejemplo, ya podríamos empezar a crear particiones. La podemos hacer desde el menú partición o podemos hacerla desde aquí, desde el más. Le damos, aquí nos está indicando el espacio que le queremos aplicar, el tipo de partición y el sistema de ficheros que se va a almacenar, así como el nombre de la partición y la etiqueta. Si yo quiero crear una partición, por ejemplo, de este tamaño, y quiero que sea partición primaria, pues le daremos aquí a primaria. ¿Veis? Le damos a añadir y ya tengo una partición primaria creada. Todos los cambios que estoy haciendo están en memoria, no se aplican hasta que no le doy al botón de aplicar, ¿vale? No se está escribiendo nada en el disco. Vamos a crear dos particiones más primarias y luego crearemos una cuarta para que veáis que ya no puedo crear, a partir de aquí ya no puedo crear más. ¿Veis? Tengo 3, vamos a crear la cuarta y a la hora de crear la quinta me va a decir que ya no puedo porque el máximo son 4 particiones primarias. Si yo quisiera crear más, como hemos dicho, tendríamos que ir a eliminar esta. Crearíamos una partición extendida. Le vamos a decir que sea todo el tamaño. Y ahora dentro de la extendida ya puedo crear las lógicas. Una lógica, vamos a crear una lógica aquí y vamos a crear otra lógica aquí. ¿Veis? Ya tenemos las particiones creadas. Si quisiéramos cambiar el formato, porque por defecto le hemos puesto todo el rato el XT4, yo podría cambiar a la partición 2, por ejemplo, botón derecho, formatear como NTFS. Y la partición 6, por ejemplo, formatear como FAT32. ¿Veis? Podemos darle el formato que queramos. Vamos a crear la última partición con todo el espacio y ya tenemos el disco completo. Ahora, si esto es correcto y quiero utilizarlo, le daríamos a aplicar, y automáticamente se generaría el asistente donde crearía las particiones, le daría formato y ya las podríamos empezar a utilizar. ¿Veis? Ya tenemos todos los dispositivos creados. Esto sería la gestión de particionamiento en modo gráfico y con MBR. Si lo que quiero hacer es ponerlo en formato GPT, ¿vale? Tendríamos que ir a crear tabla de particiones, le vamos a decir GPT, ¿vale? Hay que vigilar porque esto eliminará todo el disco. Le damos a GPT, aplicar, ahora tengo el disco duro vacío y ahora ya puedo empezar a crear particiones con el GPT. Si le damos a crear una nueva partición, como podéis ver, ya no aparecen lógicas ni extendidas, solo hay particiones primarias. Entonces ya podríamos crear, por ejemplo, 5 particiones primarias para que veáis que no tenemos el límite en 4 como antes
con el MBR. ¿Veis? Hemos creado 5 particiones. Ya tenemos el disco particionado con 5. Igual que antes, si quiero cambiar el tipo de formato, pues formateamos como FAT32, formateamos como NTFS, ¿vale? Y así tendríamos un particionamiento de forma sencilla, en modo gráfico, tanto en MBR como en GPT. Esto se puede hacer también con una live de Ubuntu, nada más acceder, en vez de instalar, podemos probar y podríamos formatear el disco real, ¿vale? También podemos hacerlo con pendrives que tenemos conectados, con cualquier dispositivo que queramos darle particionamiento y formato, lo podríamos hacer desde el Gparted, ¿vale? Tanto en Windows como en Linux, ¿vale? Si el disco lo queremos utilizar para Windows, también podríamos realizar el particionamiento desde Gparted. Si ahora, por ejemplo, esta partición me sobra, la puedo eliminar, y si esta partición de aquí se me ha quedado pequeña, la puedo redimensionar, ¿vale? Podemos hacer que sea más grande, ¿vale? Si esta partición de aquí quiero hacerla más pequeña, también puedo disminuir el tamaño de una partición. ¿Veis? A la hora de disminuir el tamaño de una partición hay que tener cuidado porque si tenemos archivos que no nos dejan reducir el tamaño, no podremos reducir todo el tamaño que queramos de la partición, ¿vale? Tiene que haber espacio libre para poder reducirlo. Guardamos y se aplicarían los cambios que hemos dicho. ¿Vale? Con esto, como os he dicho, hemos hecho el particionamiento en modo gráfico y ahora vamos a ver lo mismo en modo texto con un Ubuntu Server. Para ello voy a cerrar esta máquina y vamos a abrir una máquina de Ubuntu Server, la cual ya tiene también un disco conectado, la máquina virtual, de 10 GB. Arrancamos el Ubuntu Server. ¿Vale? Y para trabajar el particionamiento con Ubuntu Server, lo que vamos a utilizar es el comando fdisk. El comando fdisk nos va a permitir particionar nuestro disco y nos va a poder gestionar las particiones. Accedemos con el usuario y vamos a listar los discos que tenemos. Vamos a hacer sudo fdisk -l y nos va a listar los discos que tenemos en el sistema, así como las particiones que tiene cada disco. Esto hay que hacerlo desde el administrador con el comando sudo. Y aquí, si os fijáis, me aparece el SDA que tiene 20 GB, que es el disco principal del servidor, que tiene las 3 particiones. Y luego tenemos el SDB, que es un disco de 10 GB, que no tiene ninguna partición. Entonces, vamos a administrar el de 10 GB para crear las particiones que nosotros queremos. Para ello, lo que vamos a hacer es sudo fdisk y /dev/sdb. Si quisiéramos formatear o darle particionamiento a otro disco, haríamos el sd y el nombre del disco que queramos. En este caso vamos a particionar el sdb. Le damos al enter y nos aparece el menú del fdisk. Desde aquí, si le damos a la M, nos saldrá la ayuda, donde nos indicará qué opciones tenemos para particionar. Lo primero que debemos hacer es crear la tabla de particiones, ya sea GPT o 2. Si la vamos a hacer con 2, para que tengamos MBR, le damos a la O. Le damos a la O y ya hemos creado la tabla de particiones. Ahora, para crear nuevas particiones, tenemos la N. Con la N le daremos a añadir nuevas particiones. Le damos a la N y aquí nos va a indicar qué partición, de qué tipo queremos crear. Primaria o extendida. Si os fijáis, tenemos 0 primarias y 0 extendidas. Tenemos 4 libres, que es el máximo que podemos hacer de particiones primarias y una extendida. Si le damos a una primaria, aquí le vamos a indicar el número de partición que queremos. En este caso le vamos a indicar la partición número 1. Y nos va a indicar el primer sector libre que tenemos para poder crear nuestra partición. Le vamos a decir al enter para que coja el primer sector, que es el 2048. Donde va a empezar la partición. ¿Y dónde va a acabar? Aquí le podemos indicar el sector que queremos. Si le damos al enter, cogerá todo el disco. Y si ponemos más y el tamaño que queramos, por ejemplo, 1 GB, lo que va a hacer es crear una partición de 1 GB. Le damos al enter y ya me ha creado una partición de 1 GB de tipo Linux. Si yo quiero crear otra partición, le damos a la N, seleccionaríamos primaria o extendida. Si os fijáis, ya tenemos una primaria y 3 libres. Vamos a crear otra primaria. Le vamos a decir que es el número 2. Le vamos a decir que el sector libres, el primero es este. Y la queremos de 2 GB, más 2G. Y esto va a crear una partición de 2 GB. Le damos al enter
y ya tenemos otra partición creada. Si yo quiero mostrar las particiones que he ido creando, le doy a la P y me printa las particiones que tengo actualmente. Si os fijáis, tenemos dos. Vamos a crear una tercera que sea extendida. Le damos a la N, ponemos extendida, le vamos a decir que es la partición 3 y le vamos a decir que sea desde el primer sector libre hasta el último, que ocupe todo el disco. Vale, y ahora me ha creado una partición extendida de 7 GB. Si yo ahora creo una siguiente partición, ya serán lógicas todas. Ya no me pregunta qué partición, qué tipo quiero, porque ya solo quedan particiones lógicas. Le vamos a decir que sea de 4 GB. Y vamos a crear la última partición que nos queda, la vamos a hacer de total. ¿Vale? Si mostramos la lista de particiones, tenemos esto de aquí. Si yo ahora quiero cambiar en el tipo del tipo que quiero hacer la partición, ¿vale? Lo que vamos a hacer es mostrar con la T qué tipo de particiones tenemos y cuál quiero asignarle. Le damos a la T. Aquí le decimos qué partición quiero cambiar. Le voy a decir que me cambie la número 6. Le vamos a decir que lo queremos. Le damos a la L para que me muestre el listado. Que lo queremos de, por ejemplo, la C, ¿vale? Que es FAT32, por ejemplo, ¿vale? Le damos a la B. A la B vamos a hacerle. Le damos a la B y ya está. Ya la mostramos y ya la tenemos como FAT32. Y vamos a decirle que la partición 5 sea NTFS. La partición 5 le vamos a decir que es la 7, ¿vale? Que es NTFS, exFAT y HPFS. Listamos y ya lo tenemos. Ahora, si queremos aplicar estos cambios, le tenemos que decir que lo guarde, ¿vale? Si miramos la ayuda, para guardar es la W. Le damos a la W y ya se han aplicado los cambios. Si ahora hacemos un sudo fdisk -L, ya nos muestra que el disco 1 tiene 3 particiones y el disco 2 tiene las particiones que hemos creado, que son las 5 particiones que hemos creado. ¿Vale? Las dos primarias, la extendida y dentro de la extendida las dos lógicas. ¿Vale? Este disco ahora, por ejemplo, solo está particionado. Si lo que queremos hacer es formatear el disco, deberíamos formatear las particiones. Para formatear las particiones tenemos el comando mkfs. Y la opción que queramos formatear. Si le damos dos veces tabulación nos muestra el listado. Veis si tenemos xt2, xt3, enfat, vfat, ntfs. Vale, entonces vamos a formatear, por ejemplo, en NTFS la partición 5, que creo que la hemos puesto en NTFS. Le damos deb, sdb y 5. De esta manera la formateamos en NTFS. Se está formateando y ya cuando acabe de formatear ya tendremos la partición 5 con un formato NTFS, ¿vale? Ya podremos empezar a utilizarla. Para utilizar las particiones lo que tenemos que hacer es montarla, ¿vale? Poder conectarla a nuestro sistema de ficheros y poder acceder a esa partición y poder empezar a trabajar con ella. Para montar recursos tenemos el comando mount. Lo que vamos a hacer es voy a crear una carpeta en el MNT que se llame partición 5, donde voy a montar la partición número 5. ¿Vale? Esto me permite, tengo que crearlo con sudo. Vale, ya hemos creado la partición, el directorio de partición número 5. Vamos a ir a MNT. Y aquí lo que voy a hacer es montar mi disco en este directorio. Si accedemos al directorio, no tenemos nada. Y vamos a montarlo. Para montarlo, mount, con el sudo delante, si no me va a dejar, mount deb /sdb5 y lo vamos a montar en el directorio partición que hemos creado. Entonces lo que vamos a hacer es conectar este directorio con la partición para poder trabajar con ella. Le damos al enter. Si ahora entro al directorio partición, en verdad estoy accediendo a la partición. Ahora aquí ya podríamos crear archivos, guardar cosas y se estarían guardando en la partición que hemos creado. Para comprobar todo esto, si hacemos un df, veremos que en el disco deb
SDB5 está conectado a partición, que lo tenemos aquí. Tiene un 1% usado y ya estaría montado. Otra forma también de ver que lo tenemos montado sería con el comando mount, que me indica todos los montajes. Si os fijáis en la última línea, tenemos el SDB5 que está montado también en el directorio partición 5. ¿Vale? De esta manera lo tenemos montado. Una vez hemos acabado y queremos desmontar esta partición, simplemente poniendo umount partición 5 se desmontaría. Para ello tenemos que hacerlo siempre, acordaros, como administrador. Hacemos un sudo mount. Si yo ahora accedo al directorio, el directorio está vacío porque no estoy accediendo a la partición que tenía montada. Si ahora hacemos un df, ¿veis? Ya no aparece como que tengo montado esa partición. Vale, con esto hemos visto cómo trabajar con particiones, cómo crearlas, cómo eliminarlas, cómo modificarlas, cómo hacerlo desde un servidor con el FDIS, cómo hacerlo con Gparted de modo gráfico. Espero que os haya ayudado y ya sabéis, cualquier duda que tengáis me podéis dejar un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.